En mi vida pasada a Justin le diagnosticaron cáncer, pero todos me lo ocultaron para liberarme. Él empezó a engañarme y me sometió a humillación verbal y frialdad emocional incapaz de soportarlo más. Finalmente acepté el divorcio. Sus amigos, sin embargo, se mantuvieron en su posición moral alta y me revelaron sus intenciones desinteresadas y la verdad sobre su enfermedad devastada. Elegí terminar mi vida desesperada, pero después de mi muerte, Justin sobrevivió. Lo vi llorar incontrolablemente en mí lápida. Luego, con el apoyo de su amigo, se levantó y se casó con la persona con la que me había engañado. Cuando la línea de tiempo se reinició a ese fatídico día en la reunión, Justin bromeó: vamos a divorciarnos. No me enojé. En cambio dije con calma: está bien. Capítulo 01. Después de que terminé de hablar, la habitación se vio repentinamente envuelta en un silencio inquietante. En la espaciosa y lujosa habitación privada continué bajando la cabeza y comiendo tranquilamente la sopa de nido de pájaro en mi tazón como si nada hubiera pasado. La mano de Justin, que había estado sosteniendo la de Nicole, lentamente soltó el hermoso rostro que hace unos momentos había bromeado sobre enamorarse de otra persona y querer el divorcio. Comenzó a endurecerse y volverse sombrío. Era como si no hubiera esperado que respondiera de esta manera, o más bien siempre había sabido lo profundamente que lo amaba. Así que incluso si era solo un comentario juguetón, pensó que lo tomaría en serio. Me levantaría molesta y comenzaría a hacer una escena. ¿Cómo podría permanecer tan tranquila y decir que está bien a algo así? A nuestro alrededor, los llamados amigos, que tenían sus propias agendas, intercambiaron miradas inquietas. En un instante el plan que habían inventado para verme perder los estribos, llorar y avergonzarme se hizo añicos. La trama había dado un giro brusco de 90, dejándolos sorprendidos. Pero no me sentí feliz, por eso pasé mi mirada con calma por los rostros de todos frente a mí. Finalmente mis ojos se posaron en el rostro sorprendentemente hermoso de Nicole. En mi vida anterior la había considerado mi mejor amiga, pero había olvidado que ella y Justin habían crecido juntos, amigos de la infancia. Cuanto más parecía respaldarme, más leal y justa parecía. Más profundo y doloroso era el cuchillo que hundía en mi espalda. Cuando realmente importaba la expresión de Nicole, se volvió ligeramente inquieta bajo mi mirada. Inconscientemente miró a Justin, que me miraba con una expresión oscurecida, su mandíbula apretada y sus dientes rechinando por un fugaz momento. Sus ojos se atenuaron y luego, con la misma rapidez, los reemplazó con una sonrisa brillante y alegre y se acercó para llevarme a un lado. Oh, no te enojes, no te enojes, fue solo Lucas y su estúpida idea de que solo estábamos jugando contigo. Di un paso atrás evitando su mano extendida, sin una sonrisa en mi rostro. Me volví hacia Justin y le dije: pero no estoy bromeando, en serio, vamos a divorciarnos. Justin. Capítulo 02. Nicole se paró entre Justin y yo, mirándolo a él y luego a mí, completamente perdida. Su actuación siempre había sido impecable. Si no hubiera muerto una vez ya, si mi alma errante no la hubiera visto patear mi lápida con una mirada de absoluto disgusto. Tal vez nunca lo hubiera sabido. Tal vez nunca me hubiera dado cuenta de que debajo de su alegre y segura fachada elegante yacía un corazón retorcido por la envidia y el odio. Era raro verla tan nerviosa, aunque no fui yo quien lo causó todo. La culpa en la habitación, como si por defecto estuviera dirigida a mí. Por su culpa Lucas empujó su silla hacia atrás violentamente y estalló con su voz llena de irritación: Fiona, no te pases, dijimos que era solo una broma. ¿De verdad tienes que hacer las cosas tan incómodas? ¿No puedes aceptar una broma? Qué interesantes eran los... Estaba bromeando. Yo era la víctima y, sin embargo, yo era la que estaba siendo culpada por no poder aceptarlo. Lucas siempre había tenido una forma de hablar que era aguda y desagradable. Solía pensar que era solo su personalidad, que era así con todos. Así que lo toleré. Más tarde me di cuenta de que solo era así conmigo. Como la esposa de Justin nunca había sido realmente aceptada por sus amigos. Ignoré por completo los ladridos de Lucas, manteniendo mi mirada fija en Justin. Cuando Justin vio que no estaba retrocediendo en absoluto, finalmente se dio cuenta de que quería decir lo que había dicho antes. Se rió con ira, soltando una risa fría y burlona. Luego agarró el brazo de Nicole y la atrajo hacia su abrazo. Me miró fijamente con los ojos afilados, con un brillo vengativo, y dijo: bien. Lo dijiste, no arrepiéntete, vete a casa, empaca tus cosas, mañana conseguiremos los papeles del divorcio y con eso frente a todos. De repente bajó la cabeza y besó a Nicole en los labios. Fue un beso emocional, agresivo, lleno de posesividad desde sus labios, encontrándose hasta los sonidos húmedos cada vez más profundos de su enredo. La atmósfera bajo las luces del techo parecía perfectamente escenificada. El suave cuerpo de Nicole se arqueó hacia atrás bajo su fuerza. Su delgado cuello enmarcado por sus grandes y distintivos dedos, todo parecía una escena sacada de un drama apasionado. Vi cómo Nicole fingía resistencia empujando débilmente contra el pecho de Justin, pero cuando sus esfuerzos fallaron,
Sus manos se deslizaron naturalmente hacia arriba envolviéndose alrededor de su cuello. Escuché que alguien jadeó bruscamente seguido por los sonidos emocionados de personas que sacaban sus teléfonos para grabar. Yo era el más cercano a ellos viendo cada detalle indescriptible con total claridad. Abrí mis labios pálidos y temblorosos queriendo decir algo, pero no sabía qué podía decir. En algún lugar profundo dentro de mí, algo frágil se sacudió, se sintió como algo precioso que había escondido, algo que había apreciado profundamente. Destrozado silenciosamente el momento en que Justin me ignoró y besó a alguien más, cerré los ojos con fuerza forzando mi expresión a una indiferencia entumecida sin decir otra palabra. Me giré y salí. Capítulo 03. Afuera una suave llovizna había comenzado a caer. El mundo estaba envuelto en niebla, las luces de la calle tenues y turbias, su brillo amarillo apenas cortando la penumbra. Ramas de los árboles a lo largo de la carretera, envueltas en oscuridad, se balanceaban y arañaban en el viento frío. Una pareja estaba cerca murmurando suavemente el uno al otro. El chico se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor de la chica y los dos se acurrucaron juntos desapareciendo bajo la lluvia. Los vi subir a un auto estacionado al costado de la carretera. Mi expresión estaba aturdida, mis pensamientos en otra parte. Sentí que había olvidado algo importante, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía recordar qué era. No fue hasta que regresé a casa y comencé a empacar mis cosas en mi habitación que de repente encontré un paraguas olvidado en el fondo de una caja. En el momento en que lo vi, mis lágrimas se liberaron surgiendo incontrolablemente. Era un pequeño paraguas plegable transparente. El interior estaba cubierto con mis diseños de dibujos animados favoritos dibujados con un marcador negro. Recordé un día después de la escuela cuando comenzó lloviendo fuerte. Estaba a punto de caminar a casa con mi amiga cuando vi a mi compañero de escritorio parado bajo el alero mirando el cielo gris chico. Con una expresión distante y triste. Debe haber olvidado traer un paraguas, pero de nuevo no quedaba nadie en su casa para traerle uno. Sentí una punzada de suavidad en mi corazón. Después de un momento de vacilación empujé mi paraguas en sus manos. No te molestes en devolverlo, solo considéralo. Gracias por ayudarme con esos problemas en clase. Usando un tono de fingida indiferencia escondí la oleada de emociones en mi corazón mientras le entregaba mi paraguas favorito. Ni siquiera me atreví a mirar su reacción. Girando rápidamente para deslizarse bajo el paraguas de mi amiga e instándola a darse prisa, se burló de mí por mis mejillas rojas ardientes, riéndose de mi obvia vergüenza. Enojado y nervioso la golpeé juguetonamente, pero no pude resistirme a mirar hacia atrás a través de la cortina de lluvia. El chico vestido con un uniforme escolar azul y blanco estaba alto y delgado, golpeando contra la multitud mientras sostenía mi paraguas firmemente en su mano. La lluvia cayó a nuestro alrededor, pero todo lo que podía oír era el latido de mi corazón. Al día siguiente la lluvia seguía cayendo. No puedo recordar cómo me sentí cuando lo volví a ver ese día, pero recuerdo vívidamente cada detalle de sus movimientos mientras entraba por la puerta trasera del aula. El paraguas transparente cubierto de dibujos animados no había terminado, abandonado en un rincón del pasillo con él. Resto estaba en sus manos pálidas y delgadas, su superficie cuidadosamente secada con un pañuelo suave. Alisó suavemente sus pliegues, lo dobló cuidadosamente y lo metió en su escritorio colocándolo junto a sus libros como si fuera un tesoro. Justin, de 18 años, levantó la vista y captó mi mirada. Antes de que pudiera apartar la mirada, sonrió, sus ojos en forma de media luna curvados con calidez, y dijo: lo apreciaré por siempre. En ese momento el delgado velo de sentimientos tácitos entre nosotros permaneció intacto, pero en el ritmo palpitante de dos jóvenes corazones contenidos ambos entendimos que lo que quería decir era: te apreciaré por siempre. La lluvia había parado, me sequé los oídos con lágrimas, calmé mis emociones y recogí el paraguas olvidado hace mucho por su dueño. La superficie estaba amarillenta por la edad. Las caricaturas se desvanecieron más allá del reconocimiento, su marco oxidado apestaba a decadencia. Lo miré sentado junto a mi cama durante la noche mientras la oscuridad daba paso al amanecer. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero finalmente la negrura de la noche cedió a los primeros rayos de luz que se abrían paso entre las nubes, delineando mi figura en un marcado contraste. Estiré mis extremidades rígidas, me puse de pie y tiré el viejo paraguas a la basura. Luego marqué el número de Justin. Esa lluvia de verano de nuestra juventud finalmente había terminado. Capítulo 04. El teléfono sonó durante un largo rato antes de que alguien contestara, pero en lugar de la voz de Justin, una voz femenina perezosa y somnolienta me saludó. Hola, ¿quién es esta? Bostezó inmediatamente después, pero el silencio que siguió a su gesto se sintió deliberado, casi teatral. Tras una pausa, la voz de Nicole continuó, más suave esta vez, con un toque de vergüenza y disculpa. Tomé el teléfono equivocado. Espera, despertaré a Justin. No hay necesidad, la interrumpí con calma.
Dije, por favor, avísele que he preparado todo el papeleo, lo veré en la oficina de asuntos civiles a las 3 de la tarde. No le di oportunidad de responder y colgué de inmediato. No había comido nada desde la noche anterior, pero la sensación que surgió dentro de mí hizo que la idea de la comida fuera insoportable. El amor, la devoción, las promesas, qué broma. Al final, alguien destinado a traicionarte siempre encontrará una excusa para hacerlo. Pensé en mi vida pasada, cuando descubrí accidentalmente lo que estaba ocurriendo entre ellos. La angustia fue tan abrumadora que casi me desmayé en el acto. Perdí la compostura y me enfurecí como una loca exigiendo respuestas a ambos. El rostro de Nicole mostraba disculpas, pero sus palabras insistían en que todo había sido un malentendido, un accidente, suplicándome que no culpara a Justin. Sin embargo, Justin no dijo nada, no se defendió ni explicó nada, simplemente se quedó allí en silencio, como si estuviera agobiado por un peso indescriptible, como si él fuera quien sufría, quien soportaba un dolor imposible de expresar. Al final, todos se pusieron del lado de Justin, afirmaron que tenía sus razones, que no había querido lastimarme y que no debía culparlo. Ellos fueron quienes cruzaron la línea, pero de alguna manera yo me convertí en la culpable. La calma de Justin me hizo parecer una tonta trastornada, me hizo dudar de mí misma, ¿realmente había ido demasiado lejos? ¿Estaba exagerando y empañando la pura amistad entre él y Nicole? Había llevado a Justin a actuar impulsivamente, consolidando su ya ambigua relación en un solo día. Finalmente acepté el divorcio, pero después de que Justin me entregó el acuerdo, su condición empeoró. Lucas y los demás, como si ya no pudieran tolerarme, me confrontaron con ira, acusándome de empujar a Justin hasta ese punto y alegando que todo lo que había hecho era una forma de venganza para liberarme de la carga de su enfermedad. Justin y yo habíamos crecido juntos como compañeros de escritorio, pasando de la escuela al matrimonio. Con sus dos padres desaparecidos, yo era su única familia. Él sabía que nunca lo dejaría, pasara lo que pasara, así que eligió la forma más extrema de alejarme. Apenas había comenzado a aceptar la realidad de su infidelidad y de su falta de amor hacia mí, y, aún así, Lucas y los demás insistían en que Justin me había herido tan profundamente porque me amaba demasiado. Decían que Justin podría haber vivido 2 años más, pero que mi drama y mis arrebatos emocionales habían empeorado su condición. Todo era mi culpa. No podía discutir contra todos ellos con solo mi voz. Al final, mi espíritu se hizo añicos después de mirar por última vez el cuerpo inconsciente de Justin en la UCI, me arrojé desde la azotea del hospital. Mirando atrás ahora, no puedo creer lo tonta que fui. Me dieron otra oportunidad y elegí dejar ir el pasado para liberarme de ese dolor, así que esperé en la oficina de asuntos civiles durante horas, hasta que incluso el personal se fue a casa por ese día. Justin finalmente llegó, sin prisas e indiferente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Capítulo 05. No me sentía bien, me desperté hace apenas media hora antes de que pudiera interrogarlo. Justin explicó de forma preventiva que su respiración era irregular, su larga gabardina estaba ligeramente despeinada y el color de su camisa arrugada, incluso su cabello estaba desordenado, como si acabara de salir de la cama. Miró las puertas cerradas de la oficina de asuntos civiles y dejó escapar un largo suspiro. No pude saber si era de frustración o de alivio. Luego se volvió hacia mí con una expresión fría y dijo rotundamente, reprogramemos, no hay nada más que hacer. Le dije que me contactara cuando tuviera tiempo, sin querer perder una palabra más. Me giré para irme, pero de repente Justin gritó, cuando llamaste esta mañana y Nicole respondió, ¿qué te dijo? El tono inquisitivo de su pregunta me irritó y el resentimiento acumulado en mi pecho estalló sin previo aviso. Me giré y le espeté con la voz cargada de burla. ¿No estaban ustedes dos compartiendo una cama? ¿Cómo es posible que no supieras lo que dijo? Justin hizo una pausa y lo que me sorprendió fue cómo su expresión se suavizó de inmediato, como una brisa primaveral derritiendo la escarcha. Fue como si hubiera confirmado algo y dejara escapar un genuino suspiro de alivio. Una vez que su tono se volvió suave, explicó, lo has entendido mal, bebí demasiado anoche, ella me trajo a casa y, como no me sentía bien, se quedó para cuidarme, eso es todo. Su explicación era tan absurda como sonaba y, dada nuestra situación actual, no entendía por qué sentía la necesidad de justificarse ante mí, pero pronto comprendí por qué. Justin tosió abruptamente,
Su rostro palideció al instante, sus hermosas cejas se fruncieron como si sintiera dolor y continuó tosiendo varias veces más. No podía decir si fingía o si realmente estaba enfermo. De cualquier modo, no tenía nada que ver conmigo. Me di la vuelta para irme y, detrás de mí, escuché pasos apresurados antes de que Justin me agarrara del brazo. Su rostro estaba pálido, la mandíbula apretada con fuerza y, entre dientes, siseó: «Te dije que no me sentía bien, ¿no te importa en absoluto?» Sabía que estaba enfermo, gravemente enfermo incluso, pero ¿y qué? Tiré de mi brazo y fruncí el ceño. En lugar de soltarme, el agarre de Justin se apretó y su expresión se oscureció aún más. Él era quien quería el divorcio y ahora que yo lo había aceptado, parecía infeliz por ello. Justin me miró fijamente con una mirada feroz, casi depredadora, antes de soltar mi brazo de manera abrupta. Volvió a toser violentamente y dijo con voz baja y pesada: «Bien, vete, te dejaré ir». Su frustración hervía justo bajo la superficie, mezclada con una tristeza indescriptible. No lo dudé y me alejé sin mirar atrás, pero de repente un fuerte estruendo resonó detrás de mí. Justin se había derrumbado. Presa del pánico, llamé a una ambulancia y lo llevé rápidamente al hospital. Tras algunas dudas, llamé a Nicole. Después de todo, una vez divorciados, Justin terminaría casándose con ella, y parecía inapropiado que una ex esposa permaneciera a su lado. Nicole no dijo mucho después de escuchar la noticia y llegó rápidamente al hospital. Lucas vino con ella cuando me levanté del banco del pasillo, a punto de decirles que Justin había sido llevado a tratamiento de emergencia. Nicole estalló en frío antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano y me abofeteó con fuerza en la cara. Aturdida, me quedé congelada en el lugar. La voz de Nicole era más fría de lo que jamás la había escuchado mientras escupía venenosamente que no era más que una maldición y preguntaba si estaba decidida a matarlo antes de quedar satisfecha. Capítulo 06. Toqué el lado de mi cara, que se había entumecido por la bofetada, sintiendo el agudo zumbido en mis oídos. Levanté la cabeza y me preparé para contraatacar, pero Lucas, rápido de reflejos, dio un paso adelante y me empujó con fuerza, enviándome al suelo. Se colocó frente a Nicole, elevándose sobre mí mientras me miraba con desdén. ¿De verdad tienes las agallas para contraatacar? Adelante, inténtalo, se burló. Mis manos estaban presionadas contra el suelo frío mientras temblaba de ira. Justo entonces, la luz sobre la sala de emergencia se apagó y el médico salió. Nicole se olvidó de inmediato de su discusión conmigo y corrió hacia adelante. Lucas me siguió de cerca cuando pasó junto a mí, pero se detuvo brevemente y luego sus costosos zapatos de cuero italianos aplastaron el dorso de mi mano, que estaba apoyada en el suelo. Con casi 2 metros de altura y una constitución musculosa, lanzó todo su peso sobre ella. Un dolor agudo e insoportable atravesó mi mano y no pude evitar llorar. Las lágrimas corrían incontrolablemente por mi cara. Lo miré con enojo, mis ojos ardían de furia bajo las duras luces del pasillo. Su rostro se desdibujó ligeramente, pero la sonrisa cruel que llevaba era inconfundible. Adelante, llama a la policía si te atreves, se burló. Sus palabras goteaban malicia y su voz sonó como el silbido de un demonio. En ese momento fue como si me arrastrara de regreso a la oscuridad sofocante de mi vida anterior, al tiempo en que fui intimidada implacablemente bajo el disfraz de la moralidad. Mi mente, llevada al borde del colapso, fue como si me hubieran vertido agua helada sobre la cabeza, enfriándome hasta los huesos. El fugaz pensamiento de llamar a la policía murió instantáneamente, reducido a cenizas. De repente recordé que Lucas venía de una familia poderosa. Denunciarlo no sería diferente a llamarlo directamente para quejarse de su propio comportamiento. ¿Qué podía esperar, más allá de la burla y el ridículo? En el pasado, podría haberse contenido por respeto a Justin incluso cuando bromeaba conmigo, pero ahora, con mi relación con Justin hecha un desastre, Lucas ya no se molestaba en ocultar su desprecio por mí. Nunca me había preguntado por qué me odiaba tanto, pero ahora sabía que Lucas no era más que el perro faldero de Nicole. Si Nicole amaba a Justin, Lucas adoraba a Justin. Si Nicole me odiaba, Lucas me despreciaba hasta la médula. Me senté en el suelo frío durante mucho tiempo, esperando que el dolor disminuyera y la sensación volviera a mis extremidades. Solo entonces me puse de pie sin mirar atrás y me fui apresuradamente, humillada. Llamé a la empresa de mudanzas y empaqué todas mis pertenencias.
Me fui dejando atrás el bullicioso centro de la ciudad y volví a la vieja casa en los suburbios. Cuando abrí la puerta, la televisión estaba encendida con un viejo drama de ópera somnoliento. La casa olía a humedad y moho, empapada de la decadencia del tiempo. Una anciana en silla de ruedas dormitaba en el balcón. Se movió al oír la puerta y sus párpados arrugados y caídos se levantaron ligeramente al verme entrar con bolsas y equipaje. Sonrió como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Bueno, ¿qué te dije que tiraste como basura? ¿No eras tú? Comentó con un tono que mezclaba burla y satisfacción presumida. Capítulo 07. La ignoré por completo y continué empacando mis pertenencias en silencio. Mi madre se enderezó en su silla de ruedas, temblando ligeramente mientras se ponía las gafas de lectura. No me preguntó nada ni le importó lo que había sucedido, sino que comenzó a proponer con entusiasmo que me encontrara con el hijo del vecino de abajo. Te dije antes que no apuntaras a alguien fuera de tu alcance. ¿Por qué alguien rico como él siquiera te miraría? No tienes pecho ni caderas y ahora mira lo que ha pasado. Te han utilizado durante años y te echaron así como así. Ese Justin, sabía que no era una buena persona desde el principio. Suerte que no tuviste hijos con él, al menos todavía puedes volver a casarte. Llamaré a tu tía y veré si su hijo Pablo está en casa. Deja de empacar y ve a limpiarte para encontrarte con él. Jugueteó con su viejo teléfono plegable, presionando cada botón uno por uno para encontrar el número. Tiré mi ropa en la maleta con un ruido sordo, incapaz de contenerme más. ¿Qué crees? ¿Que no puedo sobrevivir sin un hombre? Si te gusta tanto el hijo de tu tía, ¿por qué no te casas tú con él? Sigues presionándome para que lo conozca, pero ¿de verdad suena como un buen partido? Dime, ¿ya salió de la cárcel? Un tipo que ha estado perdiendo el tiempo afuera y no puede mantener un trabajo decente. ¿Este es al que me estás recomendando? ¿Soy siquiera tu hija? El rostro de mi madre se oscureció al instante. Su mirada era lo suficientemente afilada como para atravesarme. Deberías estar agradecida. No le importa que estés divorciada y todavía te atreves a ser exigente. Si sigues así, nadie te querrá. ¿Qué planeas? ¿Ser una carga para mí el resto de mi vida? Sus palabras se me atascaron en la garganta, ahogándome en frustración. No podía ni tragar ni escupir. No había forma de razonar con ella, no escuchaba nada. Sus creencias anticuadas se habían hundido hasta los huesos, incluso su propio hijo había tenido que doblegarse ante ellas. Abandoné por completo el empacado, metí todo en mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. No seré una carga para ti, me mudaré en unos días. El sonido de su silla de ruedas rodando resonó afuera, seguido de fuertes golpes en mi puerta. Gritó furiosa, regañándome, diciendo que me habían crecido alas y que le estaba desafiando. No puedes mudarte sin ir a una cita a ciegas. ¿Quieres humillarme frente a los vecinos? ¿Quieres que no me quede ningún rostro en esta comunidad? ¿Y qué tiene de malo Pablo? No escuches esos rumores. Soy tu madre. ¿Cómo podría hacerte daño? Tomé un par de tapones para los oídos y me los puse. Luego comencé a buscar apartamentos de alquiler en mi teléfono. Esta casa no había cambiado ni un segundo y se sentía sofocante. Pensé ingenuamente que si podía encontrar un lugar donde esconderme y esperar a que Justin despertara para que pudiéramos finalizar el divorcio, mi mundo volvería a ser pacífico, pero la vida nunca sale según lo planeado. Después de otro ataque de náuseas y vómitos en el baño, me quedé de pie sosteniendo una prueba de embarazo, mirando fijamente las 2 líneas rojas. Capítulo 08. En mi vida anterior, casi al mismo tiempo Justin y yo estábamos peleando constantemente. Estaba al borde de un colapso mental, paranoica todos los días por él y Nicole, y ni siquiera noté los cambios anormales en mi cuerpo. En esta vida, en solo unos días, Justin y yo ya habíamos acordado el divorcio y su enfermedad había empeorado antes de tiempo, enviándolo al hospital. Esta vez no me quedé a su lado, me fui inmediatamente. Esto significó que Nicole y su séquito no tuvieron la oportunidad de acorralarme con la revelación del cáncer de Justin ni de hacerme tropezar hasta la sumisión, y debido a eso descubrí por accidente que estaba embarazada. Lo que significaba que cuando morí en mi vida anterior había estado embarazada de un niño, 2 vidas perdidas. Presioné la frente contra el espejo sobre el lavabo, cerrando los ojos para contener lo indescriptible. La pena y el dolor se hinchaban dentro de mí, pero cuando los abrí de nuevo, mis labios se apretaron,
pálidos pero resueltos, mientras miraba mi reflejo, sabía que este niño no podía quedarse. Había llegado en el peor momento posible y, con todo lo que estaba ocurriendo entre Justin, Nicole y yo, no tenía la capacidad de cuidarlo. Puse una mano sobre mi abdomen, un plan formándose en mi mente. Incluso si Justin y yo estuviéramos en desacuerdo, años de amor y recuerdos compartidos no se olvidarían tan fácilmente. Mientras él todavía se preocupara por Ed, la existencia de este niño, por fugaz que fuera, podría ser una herramienta poderosa. Exhalé profundamente, mi voz apenas por encima de un susurro. Lo siento, le dije al bebé. A la mañana siguiente salí de puntillas de mi habitación, planeando escabullirme, pero no esperaba que mi madre se levantara tan temprano. Estaba sentada en su lugar habitual en el pequeño balcón. La tenue luz de la mañana dificultaba leer su expresión y su voz baja y fantasmal flotó en el aire. ¿A dónde vas tan temprano? ¿Vas a encontrarte con un hombre? Sus palabras me calaron, así que repliqué que, bueno, definitivamente no era el que seguía sugiriendo. Para mi sorpresa, esta vez no discutió y dijo en voz baja que ya había preguntado por ahí, que volvería en unos días y que debería conocerlo. Cerré la puerta de golpe. Lo demás que tenía que decir probablemente era el mismo viejo discurso y no tenía paciencia para eso. Llegué al hospital donde se hospedaba Justin, pero no fui directamente a su habitación. En su lugar, me quedé en las sombras observando. Justin estaba despierto durante todo el día. Nicole se quedó a su lado, mientras que Lucas, por otro lado, no podía quedarse quieto en la habitación por mucho tiempo. De vez en cuando salía furioso a la escalera a fumar. La frustración era evidente en su comportamiento, pero no podía soportar irse por completo, así que se torturaba a sí mismo repetidamente viendo a su amor platónico cuidar tiernamente a su mejor amigo. Fue entonces cuando decidí hacer mi movimiento. Paso a paso bajé las escaleras, escuchando mis propios pasos. Lucas levantó la vista, frunciendo el ceño tan pronto como me vio. ¿Qué estás haciendo aquí?, gruñó mientras exhalaba humo. ¿No aprendiste la lección la última vez? Le sonreí con una expresión gélida y dije, dime, Lucas, ¿cómo es que una chica rica como Nicole termina siendo tan tacaña, jugando voluntariamente a ser la amante? Su rostro cambió al instante, señalándome con un dedo, escupió, cuida tu boca. Levanté una ceja y di un paso más cerca, cambié de opinión y dije con calma que ya no me iba a divorciar de Justin, porque de esa manera ella nunca tendría la oportunidad de reemplazarme, pero que, honestamente, alguien tan promiscua como ella era la pareja perfecta para él. Un perro faldero desvergonzado. Lucas maldijo en voz baja, con las venas abultadas en la frente, me empujó con fuerza por reflejo y, cuando levantó la mano listo para golpear de nuevo, di un paso en falso deliberadamente y caí hacia atrás, rodando por las escaleras. Lucas se quedó congelado observando desde arriba mientras yo me acurrucaba, agarrándome el abdomen y protegiendo a mi bebé, murmuré con la voz temblorosa y el rostro pálido. Los dedos de Lucas se crisparon violentamente y el cigarrillo se le resbaló de la mano. Su expresión se transformó en pánico absoluto. Capítulo 09. A pesar de recibir atención médica inmediata, el bebé no pudo ser salvado. Esto era inevitable. Después de todo, había tomado pastillas abortivas de antemano por si acaso. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue a Justin sentado a mi lado con una bata de hospital, los ojos inyectados en sangre fijos en mí. En el momento en que me vio despertar, se enderezó y estiró la mano con la intención de tomar la mía. Pero a mitad de camino vaciló y la dejó caer impotente a su lado. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras decía con una voz horrible que el bebé se había ido, siempre habíamos querido un hijo propio, y Justin se había preparado para ello desde el principio, reduciendo los eventos sociales relacionados con el trabajo. Dejando de fumar y beber y sometiéndose a chequeos regulares, fue durante uno de esos chequeos que se descubrió su condición. Puse una máscara de sorpresa y dolor, dejando que las lágrimas resbalaran por mis mejillas mientras lo miraba a los ojos. Luego desvié la mirada hacia la esquina de la habitación, donde Lucas estaba de pie en silencio con la cabeza baja. Y con gran esfuerzo levanté una mano temblorosa para señalarlo mientras mi voz se quebraba entre sollozos y rabia, diciendo que había sido él, que me empujó por las escaleras. La repentina acusación dejó a todos atónitos, luchando por encontrar palabras. Justin, al escuchar la verdad sobre el bebé por primera vez, se volvió hacia Lucas con incredulidad. Lucas abrió la boca como para explicar,
pero no salió ninguna palabra. Por muy duras que hubieran sido mis palabras, el hecho era que me había puesto las manos encima. En el instante siguiente, Justin se puso de pie de un salto y golpeó a Lucas con fuerza, su puño rebotando contra su cabeza, lo agarró por el cuello, el rostro retorcido de rabia, y gritó si estaba loco, que yo era su esposa y ese era su hijo. Ambos comenzaron a pelear, con Justin asestando golpe tras golpe. Lucas no se atrevía a contraatacar, recibiendo cada golpe sin resistencia, hasta que Nicole intervino tratando de separarlos y Justin la empujó en su furia. Fue entonces cuando Lucas finalmente estalló, tomó represalias empujando a Justin a un lado y gritó qué pasaba con Nicole y cómo la veía él. El aire en la habitación del hospital se volvió pesado y sofocante. Justin me miró, mientras yo yacía débil en la cama lamentando la pérdida de nuestro hijo, respiró hondo, se enderezó y reprimió su ira. Tosió suavemente y ajustó su tono para decir con firmeza que solo había visto a Nicole como una amiga. Sus palabras golpearon a Nicole como un puñetazo. Se quedó paralizada, retrocediendo con incredulidad, el rostro convertido en una máscara de decepción y dolor. Lucas maldijo en voz baja, empujó a Justin a un lado y sacó a Nicole de la habitación. Justin llamó a la enfermera y pidió que colocaran otra cama junto a la mía para poder quedarse cerca y cuidarme. Se sentía como si volviéramos al principio, y las espinas, el sarcasmo frío y el dolor que había infligido parecían desvanecerse, revelando el tierno amor que siempre había estado debajo. Justin sostuvo mi mano fría y la acarició suavemente mientras susurraba que, incluso si había sido Lucas quien me había lastimado, le haría pagar por lo que me hizo a mí y a nuestro hijo. Al escuchar sus palabras, mi corazón vaciló levemente, pero justo cuando mis emociones comenzaron a suavizarse. De repente escuché una extraña voz mecánica que decía, condición cambiada detectada, plazo de la misión acortado, el anfitrión debe completar la tarea de ganarse a la amada primera esposa dentro de un mes. Si la amada primera esposa no se sacrifica voluntariamente dentro de un mes, la misión fallará y el anfitrión perderá el halo del protagonista, permaneciendo en este mundo para siempre. Justin, que me había estado consolando suavemente con su toque, se quedó congelado a mitad del movimiento, y ambos permanecimos en un silencio atónito. Capítulo 10. Las condiciones cambiaron, murmuró Justin en voz baja, como si hablara consigo mismo. Pareció desconcertado por un momento, pero luego, tan perspicaz como siempre, captó la extraña expresión en mi rostro. Levantó la vista y me miró fijamente con una profunda mirada inquisitiva, sonriendo con un tono cálido y gentil, preguntándome qué pasaba, cariño. Al escuchar esa palabra me sentí inquieta al recordar la extraña voz de antes, y era imposible no sentir una creciente sensación de cautela. Retiré mi mano de la suya y, tras dudar brevemente, bajé la mirada y murmuré que estaba cansada y quería descansar un rato. Justin me observó un momento más y, al ver mi cansancio genuino, finalmente cedió, me arropó con la manta y corrió la cortina con cuidado. Desde ese día, Justin se mudó a mi habitación del hospital a pesar de ser un paciente, insistiendo en cuidarme personalmente. Las enfermeras intentaron hablar conmigo para decirme algo sobre su condición, pero Justin siempre las interceptaba. Claramente estaba ocultando algo, y su atención se sentía casi excesiva, como si el hombre que una vez besó a Nicole frente a mí y me dijo que no me arrepintiera de haber aceptado el divorcio no fuera el mismo. Justin ahora se preocupa por mí. Si no hubiera sabido que algo andaba mal, podría haber pensado que estaba perdiendo el control de la realidad. Elegí ser cautelosa, manteniendo mis interacciones con él neutrales y mesuradas. Finalmente, una noche encontré las respuestas que buscaba en la oscuridad, cuando todo estaba en silencio y aún así Justin pensó que yo estaba dormida. Se levantó y salió al balcón a fumar un cigarrillo. Esa extraña voz volvió a sonar. Justin le estaba hablando, con un tono ligeramente irritable, y le preguntó al sistema cuál era el nivel actual de afecto de Fiona por él. El sistema respondió, 61. Justin chasqueó la lengua ruidosamente con frustración. No era de extrañar que hubiera estado actuando como una persona completamente diferente desde que mencioné el divorcio. Debía de haberse movido demasiado rápido. Hubo una pausa y, en una voz más baja, murmuró que ese idiota de Lucas, quien sabía que había hecho a sus espaldas para empujarme hasta ese punto, incluso estaba dispuesta a renunciar a nuestro hijo solo para usarlo a él para vengarse. Mi corazón se encogió, así que todo encajaba. El sistema interrumpió de repente, diciendo que como anfitrión solo le quedaban 25 días para la misión. Justin apagó su cigarrillo y, con un tono frío,
respondió que lo sabía y que dejara de molestarlo. Comenzó a regresar a la habitación, estaba tan silenciosa que solo el sonido de sus pasos resonaba en la oscuridad, pero su voz sonaba tan clara como si estuviera justo a mi lado cuando dijo que la heroína y el protagonista masculino secundario eran inútiles. Que no tenía más remedio que tomar el asunto en sus propias manos, que había construido una habitación subterránea completamente sellada en casa y que tenía muchas formas de hacer que yo muriera voluntariamente por él. Añadió que, si tenía demasiado miedo al dolor para quitarme la vida, si me mataba él mismo, seguía contando cómo completar la misión. El sonido de la manta al ser apartada llegó a mis oídos y el colchón se hundió bajo su peso con un leve crujido. La voz del sistema volvió a resonar, esta vez tan cerca que parecía estar dentro de mi cabeza, respondiendo que sí contaba. Capítulo 11. Justin había tomado mi teléfono alegando que era para mi descanso y recuperación y no me había dejado tocarlo desde el día siguiente. De repente, mi teléfono sonó con una notificación de mensaje. Justin, que había estado pelando fruta, miró el teléfono, lo cogió y miró la pantalla brevemente antes de levantarse, ladeando la cabeza. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa ilegible mientras preguntaba con tono casual quién era Pablo y por qué preguntaba por conocerme si nunca lo había mencionado antes. Un escalofrío me recorrió la espalda, luché por mantener mi expresión neutral mientras extendía la mano hacia él con calma leve y le expliqué suavemente que era mi primo, que estaba en buenos términos con mi familia pero que se había mudado hace unos años, así que no pensé en mencionarlo. Y que probablemente había vuelto a visitar a mi madre. Justin escuchó, con los ojos escaneándome cuidadosamente, pero no parecía sospechar. Conocía mi complicada relación con mi madre y era plenamente consciente de lo tradicional y orgullosa que era, así que si ignoraba el mensaje de un familiar, seguramente ella misma me llamaría y empezaría a reprenderme en el lenguaje más vil imaginable. Ya se lo había hecho a Justin una vez y ese recuerdo fue suficiente para que desconfiara de ella. Sin presionar más, me devolvió el teléfono. Rápidamente revisé los mensajes. Pablo, ¿dónde estás? Pablo, la dirección. Pablo, ven rápido. Aprovechando que Justin se alejaba para lavarse las manos, envié rápidamente 2 direcciones a Pablo, una del hospital y la otra de la casa de Justin, junto con un Pablo, ayúdame. En cuanto vi la confirmación de lectura, borré inmediatamente esos 3 mensajes para cubrir mis huellas y envié una serie de textos no relacionados, quejándome de una pelea con mi mamá y de cómo no quería ir a casa ni molestarme en reunirme con él, diciéndole que hiciera lo suyo. Todo se leía como bromas entre hermanos. La respuesta de Pablo, como se esperaba, no había cambiado desde que éramos niños, preguntándome si estaba mal de la cabeza. No respondí más porque una mano pálida y delgada se acercó y me arrebató el teléfono. Justin escaneó el historial de la conversación y sus labios se curvaron en una risa suave, pero en lugar de devolverme el teléfono, lo apagó y lo dejó a un lado, diciendo con ligereza que estaba bien. Que ya había dicho lo que necesitaba y que ahora descansara un rato, que el conductor nos recogería más tarde para llevarnos a casa. Mis dedos se apretaron con fuerza bajo la manta y obligué a mi voz a permanecer tranquila mientras preguntaba si entonces su enfermedad ya estaba curada. La sonrisa de Justin era ambigua cuando respondió que podía recuperarse bien en casa, no como una sugerencia sino como una declaración. El tiempo se acababa. Si salía del hospital y regresaba a su casa, escaparse volvería casi imposible. En el momento en que Justin salió de la habitación, aproveché la oportunidad, aparté la manta, me deslicé fuera de la cama y corrí hacia la puerta. Lo que no esperaba era que Justin en realidad no se hubiera ido, y en cuanto abrí la puerta, me estrellé directamente contra su pecho. Me agarró la muñeca con un agarre de tornillo de banco y, con ojos fríos y calculadores y una sonrisa escalofriante, dijo que así que realmente podía escuchar la voz del sistema. Capítulo 12. Una hora después me encontré encerrada dentro de la jaula subterránea meticulosamente diseñada de Justin, pensando en mi situación actual. Mi única esperanza descansaba en un hermano mayor vecino al que no había visto en años. Y era desolador pensar si Pablo siquiera podría leer algunas de las palabras poco comunes en la dirección que le envié. En retrospectiva, debería haber ido a por todas y haber llamado a la policía en el momento en que tuve el teléfono. Por lo que recordaba, Pablo siempre había sido la definición de problemas, 5 años mayor que yo, ya faltaba a la escuela y se metía en peleas mientras yo todavía llevaba mochila y asistía a la escuela primaria. Como nuestras madres eran cercanas, Pablo me cuidó entonces, y una vez, cuando unos matones locales me quitaron mi mesada,
agarró un bate y los persiguió durante 2 millas. No solo recuperó mi dinero sino que luego lo gastó todo en dulces para mí. Más tarde entré en una prestigiosa escuela secundaria y conocí a Justin, mientras Pablo abandonó después de reprobar sus exámenes y comenzó a trabajar en empleos ocasionales. Perdimos contacto y los fragmentos que ocasionalmente escuchaba sobre él eran todos malos: acoso, embarazos no deseados, juegos de azar, pedir dinero a su familia, meterse en problemas e incluso ir a la cárcel. La imagen del hermano mayor impulsivo pero protector de mi infancia se desvaneció con el tiempo, e incluso cuando mi madre sugirió que saliera con él, mi primera reacción fue de disgusto. ¿Cómo podía depositar mis esperanzas de escape en él? Me moví ligeramente y las cadenas atadas a la cabecera tintinearon de forma siniestra. El sonido resonó interminablemente en el sótano sofocante y tenuemente iluminado antes de desvanecerse. Se oyeron pasos desde la única salida de la habitación y Justin apareció con ropa de estar en casa. Un suéter beige suave y pantalones grises que acentuaban su figura como mármol esculpido. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios y su flequillo suelto suavizaba sus rasgos afilados, haciéndolo parecer inofensivo. Pero este hombre quería matarme. Arrastró la única silla de la habitación, se sentó junto a mi cama y puso algo sobre mí. Era algo que había sacado de mi bolso. Los papeles del divorcio, con mi firma ya estampada. Justin me miró con una expresión teñida de tristeza, pero seguía sonriendo mientras decía que era terca y de mal genio, que antes de ver esos papeles pensó que mi solicitud de divorcio solo se debía a que estaba enojada, y preguntó por qué. Sin embargo, mi amor, estaba realmente dispuesta a dejarlo ir. Escuchándolo, no pude evitar reír amargamente e incrédula. Era como si estuviera conociendo a una persona completamente diferente. Fijé mi mirada en él y pronuncié cada palabra. ¿Estás planeando matarme y me preguntas si te extrañaré? La expresión de Justin no vaciló, incluso intentó explicarlo. Tú mismo lo escuchaste, esta es una misión que debo completar, pero cuando todo esté hecho me ganaré la oportunidad de salvar una vida. Sus ojos se clavaron en los míos mientras hacía su promesa. No te dejaré morir, incluso si Nicole es la heroína de este mundo, la única que amo eres tú. No le creí, fue incredulidad, fue un rechazo total a todo lo que dijo. ¿Todavía pensaba que era una adolescente crédula, fácilmente influenciada por palabras dulces? Justin dejó escapar un matiz de arrepentimiento en su voz. Realmente te amo, dijo suavemente, pero si insistes en oponerte a mí, no tendré más remedio que usar métodos más duros para lograr mi objetivo. Capítulo 13. A partir de ese día, Justin desapareció repentinamente. El sonido de pasos resonó en las escaleras de nuevo. Un hombre familiar caminó lentamente. Era Lucas. Sus ojos estaban vacíos, incapaz de concentrarse, y sus movimientos eran rígidos, como si los controlara otra persona, pero la forma en que sostenía el cuchillo y meticulosamente cortaba mi piel pulgada a pulgada era horriblemente hábil. Mientras gritaba de dolor, acurrucada en la esquina, temblando de miedo y tratando de evadirlo, de repente entendí el plan de Justin. Usando ese sistema, identificó a la persona que más despreciaba y temía, Lucas. Así que envió a Lucas a atormentarme como en mi vida pasada, destrozándome hasta quebrarme mentalmente. Incluso si supiera en el fondo que Justin era la mente maestra, no podría evitar rogar por su aparición, esperando que viniera a salvarme. Justin me entendía demasiado bien. Habíamos sido compañeros de clase durante 3 años, salimos durante 7 y nos casamos justo después de graduarnos de la universidad. Para decirlo sin rodeos, me conocía tan íntimamente que podría haber contado cada hebra de cabello en mi cabeza, cada pequeño gesto que hacía. Él entendía exactamente lo que estaba pensando. Juntos, Justin y Lucas se turnaron para romperme, Justin haciendo el papel del bueno, Lucas el del malo. Justin nunca apareció en persona, pero cada vez que me despertaba después de ser torturada, encontraba algo suyo en la habitación, un pequeño objeto que llevaba recuerdos de nuestro pasado juntos. Era como si me estuviera obligando, en mis momentos de dolor, a recordar la dulzura de lo que una vez tuvimos. Esta vez, cuando abrí los ojos de nuevo, Lucas se había ido. En cambio, había una linda muñeca en la mesita de noche y una nota con su letra limpia y afilada. Tengamos otro bebé, ¿de acuerdo? La sangre carmesí se filtraba de mi brazo, empapando las sábanas malolientes y andrajosas debajo de mí. Mi cabello era un desastre enredado, mis ojos rojos e hinchados mientras miraba la nota y esa cara sonriente y burlona.
El último hilo de cordura en mi mente se rompió con un crujido ensordecedor. Ah, Van, la puerta de arriba se abrió de golpe con una fuerte patada. Alguien bajó corriendo las escaleras en solo unos pocos pasos. Hermana, el grito se congeló en mi garganta. Miré fijamente a un hombre alto y musculoso, con cuero negro y botas de combate. Su ropa, su pelo corto y sus rasgos afilados y robustos le daban un aire de peligro, pero había una feroz determinación en su mirada. Cuando entró en el sucio sótano oscuro, se congeló momentáneamente al verme en mi estado actual, luego apretó los dientes. Con cuidado se quitó la chaqueta para envolverme con ella y dijo en un tono controlado pero furioso: «No tengas miedo, te voy a sacar de aquí». Clic, el sonido de un arma al ser amartillada vino de detrás de él. De pie en lo alto de las escaleras, Justin apuntó una pistola a la cabeza de Pablo, su rostro carente de emoción. Pablo se detuvo por un segundo, pero no dejó de sostenerme firmemente en sus brazos. Se giró para encarar a Justin, sin miedo en su desafío, lo miró a los ojos y dijo en voz baja y autoritaria: «¿Crees que vine aquí solo? Lo diré una vez, muévete, Justin». Justin no se movió, aunque sabía que sus acciones habían sido expuestas, no mostró miedo ni vacilación y sonrió fríamente: «Ella es mi legítima esposa, pase lo que pase entre nosotros, aunque venga la policía no importará, nadie puede arrebatármela». Pablo estaba atónito por la desvergüenza de Justin. Su agarre sobre mí se apretó ligeramente mientras mordía con enojo. «Pase lo que pase, mírala, mira lo que le has hecho, esto no es un pase lo que pase». La tensión en la habitación era palpable. Justin se negó a ceder ni un centímetro. Pablo se tragó su rabia, su voz aguda y gélida mientras entregaba una revelación que golpeó como un rayo: «Si todavía la consideras tu esposa, entonces déjanos ir, su madre se está muriendo, al menos deja que se vean una última vez». Capítulo 14. Hablando de mi madre, siempre se preocupó por cómo nos veían los vecinos, pero en realidad, aparte de la madre de Pablo que vivía abajo, ella no tenía amigos. Era de lengua afilada, le encantaba regañar a la gente y su rostro curtido por años de penurias estaba constantemente abatido, con una amargura que parecía grabada en sus rasgos. Le gustaba quejarse con cualquiera que le escuchara. Como resultado, nadie disfrutaba pasar tiempo con ella, pero según la generación anterior, ella no siempre fue así. Cuando era más joven, era alegre, animada y podía hacer amigos donde quiera que iba. Desafortunadamente, tenía poco juicio y terminó con el peor tipo de hombre. Fue entonces cuando todo cambió. Fue ese hombre quien lisió la pierna de mi madre. Lo que una vez fueron piernas fuertes, capaces de caminar kilómetros a pie, se volvieron temblorosas y débiles, luchando incluso con un solo tramo de escaleras. Ella trató de defenderse, pero el resultado siempre fueron palizas peores, hasta que finalmente no se atrevió a resistir más. Cuando estaba en la escuela secundaria, en el apogeo de mi fase rebelde, la veía llorar en su habitación todos los días, en ataques de frustración. Le dije: «¿Por qué no te divorcias de él?». Su respuesta fue abofetearme en la cara y decir: «No importa que, él es tu padre». Yo estaba enojada y desconsolada, pensando que ambos eran participantes voluntarios en su dinámica tóxica. ¿Por qué me molesté en tratar de intervenir? Pero nunca hubiera imaginado que una mujer tan feudal, ignorante y sin carácter como mi madre algún día tendría el coraje de matar a alguien, y no a cualquiera. Ella mató al hombre sobre el que a menudo me sermoneaba diciendo que era el jefe de nuestra casa, mi padre. La policía vino rápidamente. Los callejones estaban llenos de curiosos, pero mi madre no fue enviada a prisión, tenía antecedentes de enfermedades mentales, incluso yo me sorprendí. La vi sacar una pila de diagnósticos médicos, cada página sellada con los sellos de los principales hospitales de la provincia. La policía intercambió miradas perplejas, pero mi madre permaneció inquietantemente tranquila. Solo yo miré las fechas en esos documentos, quedando congelada en el lugar por lo que pareció una eternidad. Desde ese día, los vecinos nos evitaban como a la plaga. Susurraban que tenía que ser porque mi madre había sido infiel y fue atrapada por mi padre, por eso arremetió en un ataque de ira. De lo contrario, ¿por qué soportaría años de abuso y solo se resistiría tan violentamente esta vez? Ambos le tenían miedo y la despreciaban, llamándola una bomba de tiempo. Presentaron quejas ante la oficina comunitaria local exigiendo que se mudara lo antes posible, pero mi madre los ignoró y rara vez salió de la casa después de eso. Todos dirigieron su malicia y desprecio hacia ella. Pero yo sabía la verdad,
ella me estaba protegiendo. Un mes antes del incidente, mi padre biológico me había agredido sexualmente, casi me obligó. Cuando mi mamá llegó a casa y lo atrapó en el acto, se puso furiosa como una leona defendiendo a su cachorro y lo atacó, pero la diferencia de fuerza física era demasiado grande, al final. Esa bestia golpeó brutalmente a mi mamá y luego huyó en pánico, dejándonos a los dos acurrucados en el suelo llorando. No sé qué decisión tomó esa noche. Todo lo que sé es que al día siguiente llamó a la puerta de la familia de Pablo y le pidió a su madre que me cuidara por un tiempo. No le ocultó la verdad. La madre de Pablo estaba desconsolada y furiosa e inmediatamente aceptó ayudar. No solo eso. Llamó a Pablo y le dijo que me acompañara a la escuela y de regreso todos los días, y que me siguiera cada vez que saliera de la casa, pero no le dijo a Pablo la razón. Dijo que el secreto se quedaría entre los tres. Nadie más, ni siquiera su propio hijo, podría saberlo. Afortunadamente, Pablo fue obediente y no hizo demasiadas preguntas durante ese mes. Incluso dejó de salir con su pandilla y fielmente me siguió como una sombra. Después de un mes de relativa paz, me quedé en medio de una multitud aturdida cuando la policía llegó para llevarse a mi madre. Estaba cubierta de sangre, pero su expresión era tranquila, casi alegre. No bajó la cabeza, sino que caminó con dignidad mientras la policía la escoltaba. Sus ojos recorriendo a la multitud, hasta que finalmente su mirada se posó en mí. Vi que sus labios se movían ligeramente y su voz se superpuso con el recuerdo del día en que salí furiosa de la casa, impaciente por escucharla hablar, diciendo que no importa qué pase, mamá nunca te haría daño. Capítulo 15. Al final, nunca pude verla una última vez y no me dejó ninguna palabra de despedida. Todo lo que dejó atrás fue una escritura de propiedad y una tarjeta bancaria que contenía los ahorros que había acumulado durante toda su vida. Esos objetos permanecían silenciosos y solitarios sobre la mesa de café de la sala de estar, como si me dijeran, esto es todo lo que puedo dejarte a partir de ahora, cuídate. Sentí como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo, vagué aturdida, incapaz de sentir tristeza, pero las lágrimas seguían cayendo sin cesar hasta que no me quedaron fuerzas. Me desplomé junto a su silla de ruedas y me desmayé. El funeral fue organizado por Pablo y su madre. Para ser precisos, Pablo se encargó de todo él mismo, porque si la madre de Pablo no me hubiera detenido, podría haberme arrastrado hasta el ataúd de mi madre para ser enterrada con ella. Tiempo restante de la tarea. Un día, anfitrión, por favor, complete la tarea inmediatamente o se considerará un fracaso. De repente, giré la cabeza. Justin estaba de pie no muy lejos detrás de mí, observando en silencio. En su mano había una pistola plateada. El cielo estaba nublado y el viento húmedo tiraba del dobladillo de su abrigo negro. Un prendedor de rosa blanca en el bolsillo del pecho parecía llorar a alguien. Lo miré aturdida durante mucho tiempo. Su rostro se volvió más pálido, su mirada se llenó de tristeza y culpa, sus labios temblaron mientras susurraba lo siento, y luego levantó el brazo apuntándome con el cañón negro de la pistola. Pero entonces se oyó un golpe sordo. Justin cayó al suelo. La pistola se le resbaló de la mano y rodó hacia los arbustos bajos. El arma fue recogida por otra mano, grande, ancha y fuerte, con nudillos definidos. Pablo estaba allí, sosteniendo la pistola en una mano y, en la otra, una pala todavía cubierta de tierra fresca. Se quejó diciendo, ¿qué es esto? ¿Un drama de televisión? ¿De verdad creían que no había nadie más alrededor? Y mientras murmuraba en voz baja llamó a la policía, con un pie presionando al inconsciente Justin. Lo absurdo de la escena casi me hizo reír. Me di la vuelta y continué quemando dinero espiritual en el pozo de fuego. Una suave brisa barrió el lugar y las llamas del pozo de repente se encendieron, arremolinándose en un brillante vórtice de fuego, encendiendo un círculo, luego dos, persistiendo como si se resistieran a desaparecer. Finalmente, el viento se llevó las cenizas del dinero quemado a la distancia. Cuando ese día terminó y la noche dio paso al amanecer, creí escuchar al sistema anunciar que la misión de Justin había fracasado. Los procedimientos de divorcio entre Justin y yo avanzaron sin problemas gracias al testimonio de Pablo y a la evidencia irrefutable del sótano. Justin fue acusado de intento de asesinato y abuso conyugal, mientras su empresa se declaraba en bancarrota. Todos sus activos eran congelados y su posesión ilegal de armas de fuego añadía cargos adicionales. Parecía como si su supuesto halo de protagonista realmente hubiera desaparecido esta vez. Nicole ignoró sus súplicas de ayuda. Lucas no solo se negó a ayudarlo, sino que lo empujó activamente más al abismo al presentar ante la corte pruebas de los crímenes financieros de Justin.
en un abrir y cerrar de ojos, Justin pasó de ser un célebre niño dorado a un villano corporativo despreciado. Me senté en la sala del tribunal viéndolo pasar de la incredulidad del fiscal a suplicar clemencia entre lágrimas cuando se anunció el veredicto, y me di cuenta de que sin el llamado halo de protagonista, Justin no era más que un lamentable despojo de hombre, con la acumulación de cargos. Fue sentenciado a muerte por fusilamiento. Antes de su ejecución, rogó desesperadamente verme una última vez, curiosa por sus últimas palabras. Fui a verlo, y cuando me vio fue como si hubiera visto un salvavidas. Sus ojos se iluminaron al instante. En ese momento estaba sin afeitar, con ojeras profundas, luciendo casi trastornado. Suplicó frenéticamente diciendo que todavía había una oportunidad, que aún tenía una oportunidad, que yo, su esposa, debía ayudarlo, que el sistema estaba dispuesto a darle otra oportunidad, que solo necesitaba mi ayuda. Dijo que había completado muchas misiones en otros mundos, que había sido emperador e incluso un dios, y que si lo ayudaba podía llevarme a cualquier mundo que hubiera conquistado, donde viviría una vida de lujo. Preguntó si no lo amaba y me suplicó que lo ayudara. Siempre había sido cautelosa con ese misterioso sistema, así que le pregunté con cuidado qué necesitaba que hiciera. Justin se inclinó hacia adelante con urgencia y dijo que había perdido su halo de protagonista y que solo necesitaba que encontrara al nuevo protagonista de ese mundo. Lo sedujera y se lo llevara, y entonces tendría una forma de robarle su suerte. Fue realmente asombroso. Sin su fachada la desvergüenza de Justin había alcanzado alturas inimaginables. Solté una risa fría, me puse de pie y me fui. Justin se abalanzó hacia la ventana con barrotes tratando de agarrarme, pero los guardias lo empujaron hacia atrás. Gritó detrás de mí llamándome esposa Fiona y reclamando que siempre había dicho que me quedaría a su lado. Mis pasos se detuvieron por un momento, pero solo por un momento, luego seguí caminando sin mirar atrás. Justin, al ver esto, colapsó por completo, se desplomó en el suelo murmurando que no era justo, que no era justo, que el sistema le había mentido, que no había dicho que esta era una misión fácil, y preguntándose por qué estaba pasando todo esto. ¿Cómo podría alguien morir voluntariamente por alguien más? Todo era mentira. Quería quejarme, quería otra oportunidad, quería empezar de nuevo. Su voz rota se volvió cada vez más distante, como si la vida oscura y dolorosa que había vivido en mi pasado no fuera más que un sueño lejano. Cuando desperté de ese sueño, la luz de la mañana era brillante y clara. Justin nunca sabría que yo una vez morí voluntariamente por él, pero no se lo merecía. Capítulo 16. Al costado del camino, miré el lujoso auto frente a mí, claramente valía 8 cifras. Miré el auto y luego hacia la ventana, donde un brazo musculoso colgaba perezosamente detrás de un par de lentes de sol negros. Pablo estaba fingiendo verse tranquilo, con un tono complicado. Le pregunté, ¿robaste un banco o te uniste a la mafia? Pablo movió la comisura de la boca, ajustó sus gafas de sol y me lanzó una mirada exasperada. ¿Hay veneno en tu boca? ¿Por qué siempre tienes la lengua tan afilada? ¿No puedes creer que me lo gané yo mismo? Abrió la puerta del auto, salió con una pierna larga y segura, luego caminó a mi lado fingiendo ser un caballero y me abrió la puerta del pasajero. Me subí al auto, me abroché el cinturón de seguridad y lo miré con sospecha, con la incredulidad escrita en toda mi cara. Pablo suspiró claramente sin paciencia. No subestimes a tu hermano. Puede que no haya sido un erudito, pero he trabajado duro y he construido un negocio a lo largo de los años. Está bien, negocios. Me quedé atónita y, sin pensar, solté, espera, ¿no estabas en prisión? Con un chillido agudo, Pablo giró el volante haciendo un derrape impecable antes de detener el auto junto a la acera. No dijo nada al principio, respiró hondo, recomponiéndose, y luego se giró hacia mí con el rostro inexpresivo. ¿Quién te dijo eso y por qué lo creíste? Bueno, sintiéndome culpable, evité su mirada, tratando de recordar dónde había comenzado el rumor, y entonces me di cuenta. Pablo pareció entender, también parecía divertido y molesto, pero no se atrevió a regañarme de verdad. Con un dedo me tocó la frente, ligeramente frustrado. ¿En serio creíste a ese viejo tonto? ¿Olvidaste que, después de que mi madre fuera rechazada hace años, él ha estado difundiendo mentiras sobre nuestra familia desde entonces? ¿En qué estabas pensando?
Me di cuenta de mi error y me sentí tan avergonzada que ni siquiera podía levantar la cabeza. Al pensarlo, ni yo misma podía creerlo. Pablo me había protegido cuando era más joven, como había terminado distanciándome de ellos e incluso creyendo esos rumores sin fundamento mientras mis pensamientos eran un caos. Mi teléfono sonó de repente. Era Lucas. Mis cejas se fruncieron al instante. ¿Por qué me estaba llamando? ¿Qué quería ahora? Antes de que pudiera reaccionar, Pablo se acercó y colgó la llamada de inmediato, luego reinició el auto con un tono firme y tranquilizador. No te preocupes por él, ya tengo gente lidiando con eso. Con Justin en la cárcel, Lucas tampoco se saldrá con la suya conmigo cerca. Veamos quién se atreve a meterse contigo otra vez. Esas palabras, dichas en el auto silencioso, fueron como una pequeña llama que encendió el calor en mi corazón. Me sentí conmovida y me giré para agradecerle, y fue entonces cuando noté sus orejas ligeramente enrojecidas. Pablo tosió levemente, tratando de disimular su incomodidad, y luego, con un poco de torpeza, dijo, mi mamá me dijo que aceptaste nuestra cita a ciegas. ¿Por qué no vienes a cenar esta noche? Mamá cocinó todos tus platos favoritos. Giré el rostro hacia la ventana, mirando el paisaje y a los transeúntes, tratando de reprimir la sonrisa que tiraba de las comisuras de mis labios. Imité su tos falsa y dije con una sonrisa, claro que iré.